Episodio 1 de la miniserie Cantinas, la tertulia en el corazón del pueblo. Desde el bar Cuatro Vientos, con Abel Villagrán, Pedro Daniel Reveles y Raúl Padilla. Este podcast es presentado por Bar Cuatro Vientos. Come, bebe y diviértete. E Interimagen de México, tu marca a la vista de todos. Hola a todos, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Es un gusto estar aquí, ya estamos en ambiente en este programa. Estamos en vivo y es un honor muy especial estar aquí. Quiero presentar a dos personas, invitados especiales. Uno, Abel Villagrán, historiador, docente, especialista en fomento a la lectura. Y por otro lado, Daniel Reveles, historiador, docente y coordinador en el Archivo Histórico. Gracias por aceptar la invitación. Pues insisto, es un honor porque el tema de hoy es muy interesante. También un agradecimiento muy especial a Oti y Beto Ruénes por invitarnos y sobre todo pues para permitir que esto sea posible, patrocinando La Verdad Detrás de la Historia a través de Tertulia, el cual es un podcast documental sobre León y sus alrededores. Muy importante, a quienes quieran ser parte de la historia, estoy seguro que ya vienen volando al bar Cuatro Vientos, en donde ya estamos pues empezando este programa. A ver, quiero lanzar una pregunta, porque a quienes nos estarán escuchando van a decir, ¿y por qué ahora en una cantina? ¿No? Que salud, por cierto. A ver, una pregunta. Primero, ¿de dónde viene esta cuestión de, desde los conceptos, cantina, bar, taberna? ¿Qué sucede con eso? ¿Por qué esos términos y cómo han influido en los lugares donde se han puesto, construido, creado? No sé, cuéntenos acerca de ello. Bueno, pues antes que nada, buenas tardes a nuestro auditorio virtual y al auditorio que nos acompaña aquí de manera presencial. Obligado. Raúl, Abel, muchas gracias por la invitación. Mauricio, el otro Raúl. Y bueno, siempre es grato conversar sobre estos temas, sobre todo estos temas que muchas veces no se tratan, no se abordan de una manera un tanto más formal, sobre todo desde la academia, pero que son importantes en su análisis para entender el contexto social, a la sociedad propia de nuestra ciudad y de nuestro país, porque obviamente las cantinas pareciera que no, pero forman parte de los imaginarios, de las tradiciones, del folclore de un país tan rico como es México. Y bueno, como bien menciona Raúl, hay que partir de diferenciar cada uno de estos establecimientos que son similares en su giro, ¿no? La taberna, la cantina, la pulquería, porque luego a veces ahí nos confundimos y creemos que todo es lo mismo, ¿no? Se trata nada más de tomar la fiesta, la copa y pues no, ¿verdad? Y salud y ya. También es importante eso, divertirse, pero también saber de dónde vienen todos estos lugares y cómo han impactado a la sociedad. Entonces, si nosotros nos remontamos a los establecimientos más antiguos, similares a la cantina, a lo que podríamos decir el antepasado más remoto de la cantina, vamos a encontrar la taberna. ¿Qué es la taberna? Es un lugar de paso donde se ofrece a los viajeros principalmente comida, bebida, cerveza principalmente, sidras o vinos, con la intención también de ofrecer hospedaje. Entonces la taberna, que vendría siendo el génesis de todos estos establecimientos, que tenemos datos desde la época romana, pasando por la Edad Media, es el antepasado más remoto de las cantinas, ¿no? De este tipo de establecimientos. Ya a partir de la taberna es que se empiezan a diversificar este tipo de establecimientos. Ya vamos a encontrar lo que es la tasca, lo que es la bodega o algunos otros similares que pertenecen ya más a la hostelería, como los mesones o las posadas. Pero todos estos, con el paso del tiempo,
van evolucionando, sobre todo van adquiriendo características muy particulares, ¿no? Dentro de sus contextos de los países, de las culturas donde se desarrollan, y en este caso a lo largo del tiempo, y más precisamente la cantina tradicional mexicana, parte de ellos va adquiriendo sus características propias, pero sin dejar de lado esta herencia principalmente americana y española, ¿no? Entonces, y de este lado del charco, de este lado del Atlántico, no olvidemos las famosas pulquerías, ¿no? Que tienen su característica también propia, y que inclusive el pulque pues es la bebida nacional, que si nos vamos igual atrás, mucho tiempo atrás, es lo que consumían los mesoamericanos. Ya después surgiría el aguamiel, el tepache, y estos espacios denominados como pulquerías también tendrían sus características propias, que a lo largo de esta charla, de este espacio de diálogo, vamos a estar abordando, ¿no? Pero sí creemos que es importante definir estos vocablos, estos establecimientos, sus diferencias, sobre todo pues para, con un mayor contexto, disfrutar de la copa, ¿no? Fíjate que, a ver, importante esto, Abel por ahí escribía que estos espacios no tienen o desaparecen clases sociales, desaparecen creencias, desaparecen muchas cosas. Es un lugar de unión y de encuentro. Es que libera el espíritu con este tipo de bebidas nos inhibe, desinhibe, ¿no? Entonces, fíjate que lo que comenta Pedro en torno a cómo confluye en distintas clases sociales, en torno a estos espacios donde la gente se tiene que poner en contacto con otras clases sociales. La mayoría de las tabernas de la época medieval estaban en los caminos entre un punto y otro, y la gente tenía que llegar a las posadas, ¿no? Y cuando llegan las posadas, pues te adaptas a lo que hay, ¿no? Y te tomas algo con la intención de relajarte, de calmarte, porque traes el cansancio del camino. Entonces es importante, así como lo refiere Pedro, porque el alcohol va a permitir, ¿no? este nivel de socialización distinto, pero en un espacio cerrado. Eso es importante, ¿no? Claro. Así es. Además, este tipo de ejercicios son muy interesantes porque podemos, como lo mencionaba, analizar desde otra perspectiva las sociedades, ¿no? Lo que mencionaba Abel, cómo las clases sociales hasta cierto punto desaparecen en este tipo de espacios y se prestan no solo para el ocio, sino también para que confluyan otro tipo de ideas. Nosotros lo tenemos claro, inclusive lo mencionaba mucho la prensa de la época porfiriana. En la ópera es donde se definía gran parte del proyecto nacional, claro. Y no en la ópera cantada, sino en el famoso bar La Ópera, allá en la Ciudad de México. Entonces, literatos, políticos, deportistas, inclusive en el espacio en el que nos encontramos, muy bonito a propósito, qué bueno que se rescató y qué gran decoración tiene el Club León. Son espacios precisamente donde confluyen muchos personajes, líderes de opinión, y se da este intercambio de ideas, ¿no? Salvador Novo mencionaba que son los lugares donde se da la historia de las personas comunes, pero también se deciden las grandes cuestiones de las naciones. Entonces, más allá de que se promueva o se tenga esta leyenda negra del vicio, son espacios que cumplen una función social. El desahogo, el desestrés, el ocio, la diversión, y que con el paso del tiempo se han ido transformando. Hubo un momento donde decaen, eso es innegable, pero que afortunadamente espacios como como el Cuatro Vientos, se retoman, van resurgiendo, y ahora hay nuevos públicos que los visitan. Y lo mismo con esta misma idea, ¿no? De pasarla bien, sin fijarse quién está a un lado, sino disfrutar el momento. Oigan, a ver, ¿cómo rescatan a través de la historia? Hiciste un recuento como desde Roma, la época medieval. Al llegar a México, final del siglo XX, se recupera como toda esta
esta idea de espacios. Incluso se hablaba de que había más cantinas que templos en algún momento. ¿Cómo ven ustedes el impacto, pues que había incluso dividido? Incluso aquí en León había ciertas leyendas en algunos barrios de que el cantinero primero preguntaba si ya habían ido a misa para que el padre no se enojara. O sea, ¿cómo influye esa parte en todo lo social? Bueno, hay una cuestión, a ver si así mejor va. Es que no, prefiero para... Sí. Hay una cuestión muy importante en la historia de nuestra ciudad, es que siempre por su carácter de receptora de migrantes, sobre todo muchos salteños, va a tener este carisma conservador, ¿no? Y son, en muchos casos, hispánico, ¿no? Es un rollo hispánico y tenemos una hispanofilia en la ciudad muy dura. O sea, a la fecha la seguimos viviendo, pero es parte de este carácter de los leoneses, ¿no? Somos cumpliditos también. Luego nos pesa decir que somos conservadores, pero también hay que decir que somos cumpliditos en ciertas cosas, ¿no? Entonces, a mí me parece muy interesante que pudiéramos figurarnos la historia del barrio del Cuecillo, por ejemplo, viniendo a misa y luego, ya que ya cumpliste, ya que ya compraste lo que necesitabas para tu familia, te puedas venir a compartir con alguien más, ¿no? Pero hay que decir también que luego no era tan común. A la fecha hay prohibiciones para ciertos municipios para que las cantinas estén abiertas los domingos, ¿eh? No pasa en León, pero sí pasa en otros municipios del estado. Sí. Una de las características es que las cantinas los domingos no abren, precisamente para cumplir esta parte, ¿no? El lunes es el día principal, porque recuerden, sobre todo en una ciudad como León, pues el San Lunes, ¿quién no lo ha aplicado? Y en este sentido, el impacto que tiene en sociedades como la mexicana, y más en particular en ciudades como León, industrializadas, provoca que haya un espacio donde se pueda desahogar, ¿no? Esa presión que muchas veces, pues por este crecimiento que se da tan exponencial, son necesarios. Y hablando ya más precisamente del Cuecillo, pues estamos en un foco industrial de la ciudad, ¿no? No es de gratis que este tipo de establecimientos proliferen en el Cuecillo, en el barrio arriba, que proliferen también en la zona centro. ¿Por qué? Porque es donde se maneja el dinero, donde obviamente hay más gente, hay más movimiento de gente, y más particular en el Cuecillo, Abel lo puede abordar de mejor manera. Hay un tránsito constante, ¿no? Gente que viene del Camino de la Luz, ¿no? De Guanajuato, de Ciudad de México, obviamente aquí abastecerse, etcétera. Entonces también vamos a encontrar características propias de estos puntos que pudiéramos dar una lectura a partir de estos establecimientos. ¿O no es así, Abel? Sí, bueno, el caso específico de lo que está platicando Pedro tiene que ver con que el Cuecillo se convierte como en el acceso a la ciudad a través del oriente, ¿no? Es importante que lo entendamos así, porque de la misma manera que Pedro hablaba hace rato de cómo las tabernas en la Europa medieval son parte de un tránsito, ¿no? Son parte de un tránsito que se hace de un nodo a otro. De la misma manera, el Cuecillo forma parte de ese tránsito que se hace antes de la llegada a León, ¿no? Entonces, si estudiamos, por ejemplo, la historia de los burgos, que eran estos espacios afuera de la ciudad en los que se generaba todo un desarrollo urbano, en el que llegaba el comercio antes de llegar a la ciudad medieval. De la misma manera, el Cuecillo funge como eso, ¿no? El Cuecillo es hacia afuera de la ciudad, el lugar a donde llegan los primeros arrieros que llegan del oriente. Estoy hablando específicamente de la gente que viene de la Ciudad de México, llega a Guanajuato capital, viene claro de Irapuato,
llega muy probablemente a Guanajuato, porque descargaban en Guanajuato capital, a un mineral muy importante que se llama Mineral de la Luz, que está ahí por Cristo Rey, y por eso esta calle sigue llamándose La Luz, que en algún momento platicábamos con Pedro, antes preparábamos este programa y decíamos que de manera muy bonita, en algún momento la calle se llamó de los Constituyentes, de los Libertadores. A la par, en 1916, a la par que nombraron la calle Héroes de la Independencia, nombraron La Luz como de los Libertadores, ¿no? Pero la gente, apropiándose de sus espacios, le dice, no, se llame de La Luz, ¿no? Y qué bueno, porque sigue llamándose La Luz, y en eso nosotros podemos encontrar parte de nuestra identidad, ¿no? Vuelvo a la charla, ¿no? El Cuecillo en ese momento se convierte en un burgo. La gente que venía de México deja la mercadería acá para no entrar a la ciudad, porque entrar a la ciudad significa problemas de logística, ¿no? Así el Cuecillo, a diferencia de San Miguel, a diferencia de San Juan de Dios, va a encontrar este espacio en el que socioeconómicamente va a crecer a mitad del siglo XIX. Y es curiosamente a mitad del siglo XIX en el que llega el concepto de cantina a México, ¿no? Es este momento en que podemos figurarnos también a los vaqueros de allá del norte de del oeste de Estados Unidos. Esta es la imagen que tenemos, esta cantina donde llega alguien y se toma un whisky derecho, ¿no? Pero eso nos lo va a platicar Pedro, ¿ah? Él sabe de whiskies. De whiskies. De tequilas, sobre todo. Pues sí, es bastante interesante cómo podemos unir, ¿no? No es paralelo lo que sucede a nivel nacional, inclusive a nivel mundial, con lo que pasa a nivel local. Y en este caso lo que referenciaba Abel sobre la llegada ya, o cómo se va conformando el concepto de cantina tradicional mexicana. Inclusive hace poco hablaba con un maestro de la Universidad de Guanajuato y decía, se va conformando el patrimonio etílico del país, ¿no? Porque hay otros países que lo presumen, como Escocia, Inglaterra, Italia, España, no se diga. Y México, al igual de que se va formando como nación, va formando también una identidad. Y dentro de esa identidad, pues está lo de las cantinas, ¿no? Este patrimonio etílico, repito. Y es bien interesante porque, al igual que nuestra cultura, es mezcla de otras, ¿no? Obviamente con las particularidades que le da el mexicano. Principalmente dos vertientes, que pudiera ser la americana, como lo mencionaba, y la española, a partir de la taberna, ¿sí? Europea, de la tasca. Inclusive pudiéramos decir que esta tradición de dar alimentos, la famosa botana de las cantinas, parte de las tapas y de los pinchos españoles, ¿no? Que esos tienen su origen igual en la época medieval, pero llega aquí, se adapta y, como podemos observar, ya tienen su propia gastronomía, el chicharrón, el pico de gallo, algunos quesos, fruta, guisados, el famoso chamorro, ¿no? Se va adaptando al contexto nacional, a la gastronomía local. Y por otro lado, vamos a encontrar el concepto americano, que va a ser del bar, que viene también mucho del salón, que así como en las películas que vemos del viejo oeste, ¿no? Estos famosos salones donde ya no, a diferencia de la taberna, ya no nada más es ir a tomar o pasar la noche, sino que es buscar diversión. Inclusive son espacios lúdicos donde se juega a las cartas principalmente. En México se juega al dominó, también por la influencia cubana, ¿no? Y española, pero se va adaptando al espacio, entonces eso va generando ciertas características, rasgos muy reconocibles que toma de estas dos culturas o de estas dos principales influencias, y lo vamos a ver ya a partir del siglo XIX y más precisamente en la segunda mitad del siglo XIX, ya para 1876, después de la invasión americana, porque como lo mencionaba Abel, vienen los gringos. Pues ahí perdemos más de la mitad del territorio. Obviamente. No. Con esta batalla o guerra, como la quieran llamar, ustedes desmitifiquen a ver si es tan cierto que justo en ese conflicto los soldados americanos buscaban un lugar donde esparcirse, donde distraerse, y no lo encontraban. Entonces generan
se crea una necesidad que si bien existía en ciertos pueblos en México, en la Ciudad de México en ese entonces surge un rebumbio de espacios para atender las necesidades de estos soldados. Sí, exactamente. Es donde ahí nosotros nos percatamos, bueno, digo nosotros los historiadores, o los sociólogos, antropólogos y los bebedores, donde ya se empieza a constituir este concepto, ¿no? Se ven ya más rasgos reconocibles. Y ya como lo mencionaba, para 1876 es que se tiene registro que el presidente Lerdo de Tejada da el permiso para la primer cantina, precisamente en la Ciudad de México, que se dice, porque no está comprobado, pero se dice que es precisamente la cantina La Ópera, ¿no? La primera a nivel nacional, no solo de la Ciudad de México. Exactamente. Pero nosotros que estamos ahí en el archivo histórico hemos encontrado documentos donde ya en 1845-46 ya se mencionan estos espacios, ¿no? Inclusive la denominación cantina ya aparece, ¿no? Hay gente que se está quejando por el ruido de la cantina que está en tal lugar y que hay mucho desmadre. Entonces, tomando como referencia esas fechas y las de otras ciudades, yo pudiera atreverme a decir que inclusive la tradición cantinera aquí en León es mucho más antigua que de ciudades como Guadalajara o la misma Ciudad de México, ya no digamos Monterrey. Y espacios como el Cuecillo se prestaban perfectamente para estos espacios. Entonces no es muy loca la idea. Claro, sobre todo, León se ubica en una zona llamada fronteriza y de paso. Tú decías hace rato, ¿no? Migrantes, personas que van de un lugar a otro. León creo que se convirtió en un lugar de paso. Entre este conflicto, avanza el tiempo, llega la revolución, se vino a la baja por todas las destrucciones y situaciones que se dieron. Creo que viene un segundo repunte después, unos quizá 10, 15 años después de la revolución, ¿no? En donde empiezan a surgir otra vez estos lugares, estos espacios, y me quiero ir a León a ver qué podemos recuperar de esta historia de las cantinas y estos espacios en León. ¿Por qué se habla de que efectivamente León es muy importante si rescatamos estos espacios en los diferentes barrios? Ya decías, por la vocación de cada barrio, pero ¿hay alguna otra razón que ustedes han encontrado de por qué hay tantos espacios? Yo pensaría que cumplen esta función social, ¿no? Que tanto hemos hablado. Y además hay algo muy importante, que estas cantinas, pudiéramos decirlo así, fungen también como clubes a principios del siglo XX, ¿no? Como clubes, inclusive el León, y Abel podrá abordar mejor ese tema, el Círculo Leonés Mutualista, que digámoslo así es un club de industriales, que surge como una mutual, pero se va convirtiendo en un club de industriales, tiene su propio espacio, ¿no? A ver. Sí, a ver, a mí me gustaría, me voy a regresar un poquitito y me dicen si me excedo. Cualquier cosa, ahí voy. Una cosa que preguntabas hace rato, ¿no? No, de veras, mamá, que lo más me lo pusieron aquí, pero yo no puedo. A todos mis alumnos les digo que yo no, me están obligando. Sí, claro, es de utilería. Ahorita se la quebra Pedro, ¿no? No, mira, hay algo, ahorita que lo que comentabas de cómo el gringo llega buscando estos espacios, es bien interesante porque en México no había esta ruptura entre el gringo y el mexicano hasta 1848. O sea, la gran decepción de los mexicanos con los gringos se da en ese momento. Hasta antes era admiradísimo el gringo, porque el gringo había logrado independizarse 35 años antes. Entonces, México veía a los norteamericanos con mucha admiración. El problema es cuando se empiezan a adueñar de Texas, se da esta situación. Con la invasión norteamericana en el 48, hay una gran decepción, pero seguía habiendo este vínculo. Entonces, ahora, no dejar de decir que a mitad del siglo XIX se está intentando ser como los gringos. El que haya una invasión norteamericana era así como de, ¿y por qué nos pasó esto? ¿No?
Pero por otro lado, todos los espacios se están intentando secularizar. O sea, México en general está en un rumbo en el que está intentando desvincularse como Estado de la Iglesia y parecerse a Estados Unidos, ¿no? Entonces, hacia adentro, cuando el gringo militar llega invadiendo a México, en realidad llega y dice, oye, queremos formar un espacio que esté así. El mexicano dice, dime cómo lo hago, ¿no? Porque por otro lado, están llegando las migraciones europeas a Estados Unidos y están buscando otro tipo de bebida, ¿va? Están buscando bebidas cortas, destilados de la malta, sobre todo con el whisky, con coñac, y se está tomando otra cosa. En ese momento, el consumo de tequila es mal visto, porque es pues muy mexicano, ¿no? Es un destilado de agave azul, bueno, de agave en general. Y entonces había este problema. Ya en el siglo XIX, al final del siglo XIX, cuando llega y se instala el concepto de cantina, es un concepto bien bonito, porque es un concepto donde llega el caballero, el dandy, lo que ahora nosotros decimos el catrín. Es un espacio de convivencia de caballeros. Llegas a entablar tratos, llegas a entablar relaciones, de manera caballerosa, ¿no? Por eso también un poco hay una inhibición del acceso a las mujeres, ¿no? Entonces, el primer concepto de cantina es un espacio donde hay una barra, paraditos, tomando bebidas cortas, sí, muy al estilo gringo, que está recibiendo mucho migrante. Pero lo que pasa en León de manera específica, por ejemplo, es que es un espacio de recreación lúdica. Es decir, llegas, juegas, pero es entre caballeros, ¿no? Cuando digo de caballeros, sí estoy hablando de personas que están cuidando sus formas, ¿no? Había otros espacios, pero definitivamente, no quiero decir, pero el consumo de tequila era mal visto. Entonces la gente no consumía eso, están tratando de imitar a los europeos. Ajá. O sea, esta aparición de estos bares, porque ya es bar, que viene ya, este concepto de bar es más americano, se contrapone la cantina a ese concepto, ¿no? Y lo vamos a ver sobre todo ya en la segunda década del siglo XX. Como dice Abel, la cantina es un concepto que se contrapone, es un concepto nacional, ¿no? Donde ahí sí se consume tequila, que desde la época porfiriana, con todas estas ideas del afrancesamiento y lo que mencionaba Abel de parecernos exactamente, se deja de consumir porque pues lo mexicano no estaba muy bien visto, ¿verdad? Éramos nacionalistas hasta cierto sentido, pero de ahí en más, pues no estaba muy padre que te vieran consumir en la ópera, en el baile, el tequila. Era de preferencia whisky, coñac, brandy, ¿no? Entre los 40. Exactamente. Y que también yo creo, que es lo que estábamos abordando, lo vamos a notar mucho en la diferenciación de lo que es un bar, de un club como el Mutualista, ya en León, y lo que es una cantina, que es como más populacha, más del pueblo, ¿no? Inclusive populacho ya es un tanto peyorativo, que es más popular. Y estos espacios, volvemos a lo mismo, yo creo que sí se puede marcar más un conflicto de clases, pero ya ha entrado el siglo XX. Sí, estamos viendo en ese sentido, o sea, el acceso del tequila a la cantina es en el nacionalismo revolucionario. O sea, es con Pedro Infante en todo un proceso político en el que está insertándose el cine. Está el Indio Fernández como un estratega, ¿no? Y se está utilizando el cine para proyectar la cultura mexicana. Y aparece esta marca que se llama Tradicional. Y si tú ves, tú puedes encontrar fotos de Pedro Infante con botellas de Tradicional, al Indio Fernández con botella de Tradicional, y se populariza el uso del tequila, el consumo, ¿no? Ahora sí ya más abierto. Sí, inclusive los gobiernos revolucionarios, a pesar de que están en contra hasta cierto punto, en este caso de los vicios, como el juego, la bebida, no se diga con el Maximato, con Plutarco Elías Calles, permiten el consumo y que haya un crecimiento de la bebida nacional,
porque como mencionábamos, desde mitad del siglo XIX hasta principios del siglo XX se deja un poco de lado. El porfiriato. Y es toda la influencia del gusto de este personaje de la parte parisina y la elegancia. ¿Qué pasa después de la revolución? ¿Qué pasa después de la revolución? Se mantiene un poco este rumbo, repito, con algunas limitantes, porque sabemos cómo era Calles no bebía, ¿no? Cómo era Lázaro Cárdenas, cómo era inclusive Ávila Camacho. Inclusive durante esta época se piensa también en prohibir el alcohol, pero pues entienden que casi va de la mano con la cultura mexicana, ¿no? Y creo yo que la cantina mexicana, la cantina tradicional mexicana, tiene su época dorada a la par del cine de oro mexicano, ¿no? De la época del cine de oro mexicano. Como decía Abel, vemos a Pedro Infante, vemos las películas del Indio Fernández, vemos a Jorge Negrete, inclusive los documentales de Viva México de Eisenstein, pues ahí se ve, ¿no? Desde el pulque, el mezcal, el tequila, la producción. Entonces es un orgullo nacional. ¿Qué es lo que pasa acá? Pues llega el neoliberalismo. Va a sonar un discurso ahí un tanto... pero es una realidad. Hay un proceso anterior desde el 72, ¿no? Sí, o sea, sí. Hay un proceso anterior. Bueno, sí. O sea, hay un momento de decadencia, ¿no? Donde, claro. de que el paradigma empieza a decaer y llegamos a puntos, pues, muy tristes, ¿no? Todas las películas de los 70s y 80s van a ser películas que van a describir el ambiente de la cantina mexicana ya en momentos muy decadentes, ¿no? Y va a parecer una cantina muy sucia a la que accede cualquier persona en cualquier situación. Estoy pensando ahora, veamos esas películas, seguramente vamos a encontrar imágenes, o sea, fotografía dentro del cine de alguien entrando o saliendo, hasta las manitas de la cantina, ¿no? Y es una imagen paradigmática, ves a alguien saliendo mal, ¿no? Llega este momento decadente y este periodo del neoliberalismo en el que pues la cantina viene hacia abajo, ¿no? Prácticamente hasta los 2000, ¿no? Sí, y es que empiezan a surgir muchas leyendas negras alrededor del tequila, del mezcal y no se diga del pulque, ¿no? Estas también mucho sirve a través de los medios de comunicación y la propaganda que las mismas compañías de brandy, ahí va el comercial, Casadomec, ¿no? Empiezan con esta publicidad negativa de estos espacios, ¿no? ¿Por qué? Porque en esos espacios se consume tequila y el tequila pues se contrapone a lo que mencionábamos. Entonces la misma publicidad, el mismo entorno va generando que estos espacios se muestren como lugares de vicio, sucios, como mencionaba Abel, donde inclusive, pues si me lo permiten, se crean mitos bastante desagradables, como que el mismo pulque se curaba con estas famosas monas o muñecas, ¿no? Que estaban llenas de estiércol, supuestamente para que fermentara el pulque. Entonces decae tanto el tequila como el pulque, como el mezcal y las cantinas, ¿no? Entonces, digamos una ida a la baja, 2000 más o menos, pero empieza a repuntar quizá 2010, empieza a ver en la ciudad de León en la recuperación de espacios como el Cuatro Vientos, el Gato Negro, el Boom Boom, todos estos espacios, y la Madero no se diga. Ok, hasta aquí, haciendo una recopilación. ¿Qué importancia tiene este bar, Cuatro Vientos, en el Cuecillo? Creo yo, ahí sí pudiéramos hacer un punto y aparte, porque si bien estamos mencionando que hay una decadencia de estos espacios, en León no. Y es bien particular, e inclusive se da para el análisis. Porque al contrario, el León en esos años, 60, 70, 80, proliferan, no se diga en el barrio de arriba,
en el Cuecillo. Inclusive en el barrio arriba decían que así como había templos, había cantinas, ¿no? Y se da como una cultura muy rica, se presta para que surjan de ahí muchas anécdotas, muchos personajes de diferentes ámbitos, ¿no? Mencionaba por ahí el maestro Leal, inclusive los corridos, ¿no? Se dan otro tipo de expresiones, y aquí en León es muy característico en esos años este tipo de espacios, y creo yo que también se debe a la vocación que tenía la ciudad industrial, porque esa es otra parte que nos faltó mencionar, ¿no ven? Que es muy diferente una cantina a una pulquería, y las cantinas se dan en las ciudades, los bares se dan en las ciudades. Es cosmopolita. Exactamente. Hay una mayor oferta, pero también beneficia el comercio, la industria, a que estos establecimientos crezcan. Y en León también un punto importante es todo lo que gira en torno no solo a la economía, sino, por ejemplo, el fútbol, porque muchos de estos espacios asisten obreros, asisten trabajadores que después del partido o antes del partido, después de los toros o antes de los toros, que también es otra característica de aquí de la ciudad, asisten a estos espacios, ¿no? Que vamos a encontrar como la Faena, como el mismo Movimiento, el Báltico, y en este caso en particular el Cuatro Vientos, que surge en este periodo de los 60, 70. Ahora, del caso específico, mira, yo ubicando este espacio en particular aquí en el barrio del Cuecillo, es importantísimo porque es la pasada hacia el centro, ¿no? Es la pasada hacia el centro, está enfrente del jardín. El tranvía en 1800, si no me equivoco, 1896, el tranvía llega aquí, ¿no? Se están instalando las redes del tranvía, que son como las ramales del ferrocarril, del crecimiento económico de León a finales del siglo XIX. Y ojo, quiero decir esto porque no lo decíamos hace rato. ¿Por qué en León? Porque León en ese momento llega a ser la segunda ciudad más importante de México. Eso es muy importante. No lo digo yo, lo dicen las historias dicen los investigadores de historia de la ciudad, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Luego, este espacio en particular, aquí en el Cuecillo, tiene una diversidad étnica bien interesante que va a permitir que haya estos vínculos interétnicos en la ciudad. Aquí enfrente estaba una fábrica de refrescos, antes de que estuviera las bicicletas. Aquí llegaba el tranvía. Esto, de la misma manera que las tabernas, era un espacio donde confluía muchísima gente que venía a todo, a cerrar negocios, después de salir de misa. Vienen a varias cosas, ¿no? Entonces, este punto en particular me parece un punto como la cantina va a ir acompañando el crecimiento socioeconómico de la ciudad durante todo el siglo XX. Entonces, a mí me parece muy importante que vuelvan ahora, ya aventajado el siglo XXI, habla de que como sociedad estamos retomando estos espacios, ¿no? De una manera, pues, véanlo, bonita, ¿no? Sí, me gusta esto que dicen, que estos espacios se vuelven vocacionales. Fútbol, lo taurino, el barrio arriba, lo curtidor, son centros en donde convergen, decías tú, personajes, pero de ahí se crean clubs, como bien dices. Entonces, ¿ustedes creen que incluso estos espacios tienen influencia política, de decisiones? ¿Cómo ven? No, sí. Sí, aquí cerquita estaba las oficinas de un club político, aquí por esta calle, ¿no? Entonces es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque salen de la reunión en la que están planeando cosas, o salen de aquí para allá o de allá para acá, ¿no? Después de discutir. Claro. Vienen y se refrescan la garganta, ¿no? Ahí había un lugar muy famoso, ya se cambió de ubicación, pero muy cerca de Presidencia. Cerquitita, entonces, quita, y ahí se tomaron muchas decisiones políticas a nivel local. Entonces, sí, es innegable que estos espacios se prestan para eso, ¿no?
encontramos anécdotas, inclusive yo recuerdo una que contaba un futbolista de León, que en el Panteón Taurino se cerró su fichaje, ¿no? Lo convencieron ahí. Entonces, hay para darnos una idea de lo que estos espacios, la confianza que dan, el sentido de pertenencia, de identidad, pero también ese sentirse familiarizado, perteneciente a algo, vaya, vuelvo al término, y que no por nada se les dice parroquianos a las personas, a los asistentes a este tipo de lugares, ¿no? Los clientes frecuentes. Entonces es bastante rico. Saludos Sí, o sea, a Rodolfo que... así es. Entonces creo yo que es innegable, sobre todo en México, pero sobre todo en León, el impacto que han tenido, ¿no? Y como lo menciona Abel, va de la mano con el crecimiento de la ciudad. Y que ahora se estén retomando también tiene que ver mucho porque las historias o las anécdotas que nos contaban nuestros tíos, nuestros padres, nuestros abuelos, partían mucho de este tipo de lugares. Entonces te genera como esa curiosidad de ir, entrar, conocer y también desmitificar mucho de lo negativo que escuchas, ¿no? O sea, darse la oportunidad y asistir. Ya afortunadamente hay menos restricciones, ya se permite, por ejemplo, el acceso a las mujeres, que eso era una prerrogativa, ¿no? Pero Y eso también. quiero preguntar, dando continuidad a esto que dices, 60s más o menos, quizá más para acá, es donde se permite el acceso a las mujeres, porque incluso antes, o hasta 80s, imagínate, había hasta letreros, ¿no? Que prohibido la entrada de mujeres, perros, así como muy denigrante. Y uniformados. En este sentido, estos espacios, ¿de qué manera se vuelven incluyentes? Porque de pronto hay quien dice, es ambiente familiar, pero ese imaginario es, no, es para borrachos. ¿De qué manera y cuándo se empieza a volver incluyente? Pues de manera fáctica, como lo mencionaba Abel, ¿no? A partir de los 60s, con todas estas luchas sociales. Pero ya de manera normativa o dentro de la ley, es con el presidente Lamadrid, donde ya se decreta, en el 82, así es, donde ya se decreta que no se puede negar exactamente el acceso a... Pero esto también obedece a muchos factores, entre ellos, pues la presión de las casas productoras de vino, obviamente, o sea, de los destilados, de que estamos dejando de lado un grupo importante, porque ya para los 80s la mujer ya trabaja, ya tiene muchos derechos, ya controla simple hecho su dinero, o inclusive, que era la imagen que se daba en los 80s, la mujer de clase, se le permitía ya tomar la copa con las amigas el viernes social, ¿no? Ahora, yo noto que hay una dignificación de estos espacios, ¿no? Y yo creo que tiene que ver también con cómo la identidad colectiva viaja al pasado y ve estos espacios como parte de tu identidad y tu pasado y de tu historia, ¿no? Mi esposa, la semana pasada que vinimos, dijo, yo quiero hacerle aquí con las... Porque ahora se permite, ¿no? Pero ¿qué hay aquí? Sino un proceso de identificación de tu pasado, de tu identidad cultural con este tipo de espacios, ¿no? Ahora, aquí mismo vemos muchas mujeres en un ámbito de respeto, colaboración, participación. Y los espacios se dignificaron, porque todavía algunos de nosotros llegamos a ir a lugares donde no era precisamente grato el olor. Ya no pasa así. Ahora estos espacios son distintos, ¿no? Sí, pues es lo bueno de la modernidad, ¿no? Y del capitalismo. Ya no salió rojo, ¿eh? No, pero a ver tu guante. No, en el buen sentido. Simplemente yo recuerdo, ahorita el mezcal está muy en boga, ¿no? O sea, desde hace aproximadamente, ¿qué será? Unos 10 años, 15 años. El tequila tiene un boom muy importante a los 2000. Hay más marcas y todo esto. ¿Creen que tiene que ver con
recuperación de cierta identidad solo por la bebida misma? Es que creo yo que es una recuperación de la identidad a partir de muchas cosas. O sea, las tradiciones y en este caso ciertos elementos que nosotros identificamos como mexicanos. Mencionaba yo desde hace 10, 15 años que el mezcal se ha retomado. Inclusive desde los niveles de ya federales. ¿Desde hace cuánto? O sea, 10, 15 años. Entonces, y esto surge a partir de recuperar la identidad nacional desde este tipo de espacios. Yo estoy hablando no solo de las cantinas, sino lo que vemos con el Día de Muertos, con las tradiciones de Semana Santa, etcétera. Ya cada vez se recuperan en el buen sentido de que hay más interés de asistir, de presenciar, de conocer, pero también por la parte del turismo, ¿no? Yo eso lo quería poner sobre la mesa. O sea, yo pondría sobre la mesa uno. O sea, ¿cuánto entra de exportación de tequila a México? ¿No? O sea, ¿en qué medida la producción de tequila le significa a México un ingreso como nación? Luego, en ese sentido, los esfuerzos del Estado por dignificar también el consumo interno, ¿no? Porque sí, eso es imagen. Entonces, para mi gusto, tendríamos que también hacer ese análisis, ¿no? De ver en qué medida el consumo de estos tienen que proyectar una imagen digna hacia afuera de lo que son los mexicanos. Sí, precisamente es lo que mencionaba Raúl, o sea, ya hay espacios en la ciudad como la Madero o fuera del centro de la ciudad como el Cuatro Vientos que se retoman, no quiero decir la palabra dignifican, porque creo que fueron siempre dignos, ¿no? Se modernizan, podríamos decirlo, se acondicionan para otro tipo de generaciones, no de gente, para una nueva generación que tiene esta necesidad de conocer los espacios y lo que decíamos que va de la mano con las bebidas, ¿no? 10, 15 años que tiene de popularizarse el mezcal, después el pulque, después el tequila y ya casi llegamos al punto donde casi nadie toma whisky, ni coñac, ni brandy. O sea, ya hay una variedad de tequilas, de mezcales, las haciendas de Guanajuato, de Oaxaca, de Hidalgo, todas estas productoras de mezcal, no se diga en Jalisco, el tequila, ofrecen estos tours, redescubrir estas raíces, que volvemos a lo mismo, la terminología, ¿no? Son parte del patrimonio etílico del país y que, bueno, pues qué mejor disfrutar de la copa en un ambiente nacional o donde sentimos este sentido, valga la redundancia, de pertenencia, ¿no? Donde formamos parte de un grupo, algo reconocible. Importante, y ya con esto casi vamos cerrando el programa. Decías hace rato y hablabas de estas películas de Pedro Infante y cómo mostraban una cultura a través de estos espacios. El cine mexicano, bueno, no puedo decir que destrozó la imagen del mexicano, pero es bien sabido que en algunos países siguen imaginando al mexicano con el nopal, el sombrero, etcétera. ¿Qué podríamos hacer? Digo, porque este programa también es una invitación para recuperar nuestra identidad. ¿Cómo poder desde estos espacios cambiar esa imagen hacia afuera? Porque tú decías, bueno, no solo se dignifica, sino evoluciona, se mejora. ¿Qué podemos hacer para que estos espacios pues sean una fuente de identidad y de que nos vean de otra manera? Pues esto que estamos haciendo me parece, o sea, estamos mostrando un espacio de tertulia, de comunicación, de reflexión, pues en términos, digamos, conscientes, ¿no? O sea, sí, venimos, nos tomamos una copa, disfrutamos, compartimos, reflexionamos y lo proyectamos hacia afuera, ¿no? O sea, esto a mí me parece que esta manera, esta modernización de estos espacios y que incluyamos ahora un programa como este, que no solamente hacemos esto, digamos, inconscientes, solo en el disfrute, sino que lo llevamos como un espacio lúdico, recreativo, pero lúdico, pero también
en el que aprendemos, ¿no? Así es. Cambio de ideas. Y aprendizaje, ¿no? Sí, es muy rico este tipo de espacios de diálogo. Y también está muy bien, creo yo, que se aborden estos temas y que se hagan más notorios, porque lo que valida mucho es la academia. Y afortunadamente estamos viendo en el Colegio de Michoacán, en la UNAM, en la misma Universidad de Guanajuato, que ya se abordan estos temas desde historiadores, antropólogos, sociólogos, y que también validan mucho estos estudios, estos espacios, porque son rasgos característicos de nuestra identidad, vuelvo a lo mismo, de nuestro país, de nuestra ciudad, y que si bien son hacia adentro, también son una ventana de afuera hacia México, ¿no? Entonces, pues qué mejor que hablar de estos temas en este tipo de espacios, que se conozca, que ahora sí que la mejor barrera, o mejor dicho, la mejor forma de derrumbar esas barreras es que ustedes se acerquen, que vengan aquí al Cuatro Vientos, se tomen la copa y luego ya ahí nos dan sus comentarios de cómo se la pasaron. Yo creo que se la van a pasar muy bien. Y pues qué mejor hablar de dos temas que nos gustan bastante, que es la historia y el trago. Bueno, en lo personal. Oigan, Abel, Pedro, pues es un deleite platicar con ustedes y aprender junto con ustedes en estos espacios, que además seguimos agradeciendo la posibilidad. Quien no ha venido, aquí lo seguimos esperando, porque hay mucho que degustar y aprender. Quiero terminar con un pensamiento, una reflexión, que por ahí, recuperando datos y frases, cierro con con esto que escribí para cerrar, y dice: si quieres conocer una ciudad, ve a sus entrañas, ve a las cantinas, no a una, no a dos, ve a tantas como puedas. No solo en la noche, ve de día y de mañana, ve y escucha al cantinero y al mesero, al comensal de enfrente y al pasado de copas. Si quieres conocer una ciudad, ve a sus cantinas, observa, huele, saborea, mira sus paredes, escucha sus secretos, discurre a través de las historias de entremesas, y así, quizá, en una de esas tardes, logres encontrar la esencia de la ciudad. Gracias a todos, y bueno, pues como estamos de fiesta, quiero invitarles a escuchar a el mariachi, nuestro país, que por aquí nos va a deleitar con algunas melodías. Gracias a todos, que tengan muy buena velada. Seguimos platicando. Así sigan. A punto de escuchar a este gran mariachi en el bar Cuatro Vientos, quienes han sido nuestros anfitriones el día de hoy. Hay mensajes, agradecemos los mensajes. Dicen por ahí, Lilian, que muy interesante, gracias. Al Repa Parela, nos felicita a los tres exponentes, que hay mucho conocimiento. Luis Armando Salcedo habla de que en los 80s y 90s es cuando se da el concepto de centros botaneros de ambiente familiar. Gracias, Luis Armando. Malenus nos felicita, gracias. Luis Armando recuerda el Gato Negro, el Círculo Leonés, el Báltico, el Mónaco, ciertamente. Y la Llamarada, claro está. Pues gracias, amigos y amigas, por estar siguiendo este programa. Elvira, Luis Armando, Pérez López, Guadalupe. Gracias a todos y a todas. Tertulia. ¿Quieres seguir descubriendo la verdad detrás de la historia? Síguenos en Facebook e Instagram como tertulia.podcast y en nuestro sitio web como tertuliapodcast.mx. Información respaldada por el Archivo Histórico Municipal de León, en colaboración con el Instituto Cultural de León y Bonito León. Tertulia es un podcast original producido por Atracción Gráfica, Laboratorio de Fórmulas Creativas, ULE Audio Estudio y la Fundación Marqués de San Clemente. Dirección General, Mauricio Aguirre. Grabación y diseño de audio, Raúl Santana y Óscar López.
Todos los derechos son reservados.